Capítulo 20. Ingenio. En el momento en que su entorno cambió a su alrededor, Ishida Uryu se centró en su percepción espiritual. Ni siquiera tuvo que darse la vuelta para saber que aproximadamente la mitad de las personas que habían estado antes en el parque habían desaparecido repentinamente, mientras que él fue transportado a una copia diferente del lugar con solo otras 4 personas, 3 de las cuales eran enemigos. Pero incluso si hubiera tenido solo unos momentos para examinar las firmas de todos, estaba bastante seguro de que había estado confinado con los 3 más débiles entre sus oponentes. Había ganado contra números superiores antes, solo necesitaba mantener la concentración y jugar bien sus cartas. El mayor peligro en una situación como esta era subestimar a tus oponentes. E incluso tuvo apoyo esta vez. ¿Dónde estamos? ¿Por qué cambió tanto el parque? Lo cual probablemente debería tratar de tranquilizar un poco. Es una dimensión de bolsillo, creada para atraparnos para que no podamos escapar y puedan luchar contra nosotros usando todas sus habilidades. Es un campo de batalla espiritual, una copia de la realidad que refleja el mundo, pero no se parece. Pero no pasamos por ningún espejo o armario. No, pero uno de ellos usó Aikido, y creo que nuestro oponente podría haber ayudado. Uryu señaló a Yukio Boraben, el adolescente rubio en el suelo, jugueteando con su consola en el suelo. Cuando notó que Ishida y Orihime lo miraban, levantó la vista con una sonrisa y dijo: «Impresionante, ¿no? Mi poder ya era bastante bueno, pero mezclarlo con la magia de Shinigami lo hizo mucho más efectivo. ¿Quieres rendirte? Me trataste lo suficientemente bien cuando era tu prisionera, puedo prometerte el mismo». Uryu tuvo que levantar una ceja ante eso. ¿Te pusieron a cargo? En realidad no, pero dado que tendrías que estar alojado en mi dimensión de bolsillo, soy el único que puede decidir cómo serás retenido. Este es mi dominio, después de todo. Oh. Este es otro mundo de videojuegos, como en el que estuve atrapado la otra vez. Eso es lo que haces, ¿verdad? ¿Crear mundos falsos para atrapar a la gente? El chico rubio pareció molesto por el comentario de Orihime, ya que se giró para mirarla y comentó: «Puedo hacer mucho más que eso, en realidad. ¿Por qué no te lo muestro?» Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, una de las 2 personas que estaban con él, el gran hombre negro con trenzas, que Uryu identificó como Jerome Gilbat, colocó su mano sobre el hombro del niño, deteniéndolo mientras decía, con la mirada enfocada en Uryu, mientras él se dirigió a Boraben: «Porque si se rinden, no habrá necesidad de eso. Recuerde, el capitán quiere hablar con ellos, para saber cuál es realmente el plan de Aizen. Si aceptan ser tomados cautivos y responden algunas preguntas, no hay necesidad de pelear». Por supuesto, Uryu no tenía intención de rendirse, pero quería ver si podía aprender algo sobre lo que estaba pasando aquí, así que preguntó, mezclando su voz con curiosidad mientras se aseguraba de que sus emociones reales estuvieran protegidas de la percepción externa. ¿Y si no estuviéramos dispuestos a responder a sus preguntas después de habernos rendido? ¿Cómo haría su líder para obtener las respuestas que quiere? El gran hombre frunció el ceño, claramente molesto por la pregunta. Uryu no estaba seguro si porque el hombre no quería responder, o simplemente estaba sorprendido de que Uryu estuviera considerando la posibilidad. Probablemente podría sacarle algo, pero no fácilmente. Tendría que adaptar su punción con cuidado si quería saber lo que fuera que los Shinigamis le estaban ocultando. Pero antes de que pudiera pensar en un buen seguimiento, el tercero de su oponente, Gabriella Bernis, la mujer larguirucha con cabello en 2 colores diferentes, interrumpió su conversación con un tono casi quejumbroso. «Vamos, realmente no se van a rendir, todo el mundo lo sabe. Deberíamos haber seguido mi plan, seleccionar a uno de su grupo para lanzar un ataque total y desatar los huecos que tenemos bajo control sobre ellos como bueno, por si acaso. Entonces tendríamos el prisionero que necesitamos y todo el tiempo del mundo para hacerlos hablar». El otro Shinigami frunció el ceño ante eso, mientras que el joven Fullbringer parecía molesto, pero fue Orihime quien habló a continuación, y sonaba indignada. «No, no deberías haber hecho eso en absoluto. Eso podría haber lastimado a mucha gente. Sería incorrecto». Bernis miró a Orihime como si la viera por primera vez, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Hablas en serio, niña?» «Por supuesto que lo soy. Y no nos vamos a rendir, porque lastimarás a la gente si lo hacemos. Tú te rindes y nadie saldrá lastimado». Uryu hizo una mueca. No estaba en desacuerdo con la posición de Orihime, pero esperaba poder arrastrar a sus enemigos a una conversación prolongada y obtener alguna información seria de ellos, bajo el pretexto de que podría rendirse después de todo. Pero hacerlo ahora sería imposible.
solo necesitaría obtener su respuesta pinchándolos en la batalla, probablemente centrándose en Boraven y Bernice en lugar de Gilbat, ya que los dos primeros parecían ser más fáciles de incitar que el último. Mientras tanto, las expresiones de sus otros oponentes se endurecieron ante la declaración de Orihime. El hombre Visoret soltó al joven mientras asentía a la mujer. En un momento, los dos cargaron hacia arriba, corriendo en el aire y dirigiéndose directamente hacia ellos. Uryu se quedó impresionado por la rapidez con la que cambiaron a la ofensiva. Eso fue un pensamiento rápido. Aún así, no estaban a la altura de la velocidad de su Irenkyaku, por lo que se deslizó junto a Orihime para preguntar, en un tono serio. Tu habilidad de curación puede hacer que se recuperen de cualquier cosa que no sea la muerte, ¿verdad? Cuando la niña asintió, él le devolvió el gesto y luego continuó. Entonces quiero que uses tus barreras para mantener ocupado al grandulón y separarlo de los demás. Trataré de clavarlas para que queden inmovilizadas. No esperó una respuesta, el enemigo estaba casi sobre ellos, sino que agarró su cruz de Kinki y materializó su arco. En verdad, podía crear el arma sin él, fue una de las primeras cosas que Kinki aprendió a hacer, pero el punto central del colgante era que, una vez que se formaba una construcción Reishi, podía anclarse a él, por lo que se mantendría solo en lugar de necesitar el enfoque constante del usuario. Y en una batalla como esta, iba a concentrarse en cosas mucho más importantes que mantener su arco en marcha. Uryu dejó escapar algunos disparos repetidos, de poca potencia pero capaces de ser disparados más rápido, en un patrón vertical que obligó a los dos Visored entrantes a esquivar en diferentes direcciones. Tan pronto como estuvieron lo suficientemente lejos el uno del otro, se deslizó hacia atrás, asintiendo para sí mismo cuando vio que Orihime había bloqueado al hombre como le había pedido y por lo tanto solo tenía que lidiar con la mujer en este momento. Justo lo que esperaba. Mientras el enemigo cargaba y él continuaba retirándose, Uryu comentó, manteniendo su tono ligero. Entonces, dijiste que querías desatar huecos sobre nosotros, pero estás atacando por tu cuenta. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? No es una decisión mía, lo dijo el capitán. Todavía somos miembros de la tercera división, seguimos las órdenes que nos dan. Ese es nuestro deber. Tenía la impresión de que la sociedad de almas los considera a todos ustedes como criminales. Dudo que estén de acuerdo con lo que acaban de decir. Eso es solo porque nos incriminaron. No pudimos controlar nuestros huecos internos en ese entonces, así que hicimos un alboroto después de que nos infectaron, pero no fue por nuestra propia voluntad. Todavía nos consideramos miembros de la GOTEI 13, y una vez que demostremos nuestra inocencia, todos seremos reintegrados. ¿Y lo lograrás ayudando al hombre que te infectó? ¿Cómo funciona eso? El capitán no nos infectó, nunca lo habría hecho. La venganza que quiere es la misma que queremos nosotros, todos fuimos incriminados por Aizen, él es el que nos infectó. Uryu tuvo que admitir que sonaba como una historia muy interesante. Si bien sabían por la confesión de los Fullbringers que Hirako Shinji había afirmado que Aizen lo había incriminado y que esta era la razón de sus acciones, tanto Urahara como Shioin habían confirmado que Aizen no había hecho tal cosa, y ellos mismos lo habían hecho. Ambos vieron pruebas de la traición de Hirako y el hombre mismo cometió estos actos de los que fue acusado, y ambos lo pelearon personalmente. Por supuesto, era completamente posible que los tres estuvieran conspirando juntos. Uryu no tenía suficiente información para contar, pero por supuesto, sería una tontería simplemente creer algo que un enemigo dijo en la batalla, especialmente si dicho comentario era tanto para la ventaja del enemigo como para hacer que alguien se volviera contra sus aliados. Aún así, encontró la nueva información lo suficientemente interesante como para seguir retrocediendo a la velocidad suficiente para que su oponente no pudiera acercarse al rango cuerpo a cuerpo. La mujer aparentemente no se dio cuenta de que Uryu solo estaba dejando que se cansara, y continuó la conversación mientras dejaba que la curiosidad en su voz. Es así. ¿Lo viste pasar? ¿Qué importa eso? Sé que fue él. ¿Lo sabes ahora? Si no viste qué sucedió, podrías estar cometiendo un error honesto. Tal vez si te rindes podrías hablar y descubrir que las cosas no salieron como pensabas. Como si. El capitán nos dijo que sabía que Aizen era culpable y que nunca nos mentiría. Uryu negó con la cabeza. Esa era una cantidad de confianza realmente tonta para poner en alguien, pero supuso que para un grupo estructurado tan estrictamente como lo eran los Shinigami, era de esperar. Sin embargo, también significaba que en realidad no iba a obtener mucho más de esta conversación.
Si Hirako había engañado a sus subordinados o Aizen los había incriminado, o la verdad era algo completamente diferente, no iba a saberlo aquí, y en cualquier caso, la mujer se refirió específicamente al uso de Oyous como armas, y eso no era algo que él quisiera. Deje reposar. Exterminar a los Oyous era el deber de Kinki, y Uryu no podía perdonar a nadie que trabajara con ellos. Hablando de eso, probablemente sería mejor cebar esos huecos ahora. Lo último que quería era que sus oponentes lo sacaran como una sorpresa más tarde en la batalla. ¿Es por eso que no estás enviando a tus huecos contra mí, guardándolos para Aizen? Realmente podrías usarlos. No los tengo conmigo, el capitán es quien los tiene. Y además, no necesitaría ayuda si no fueras un cobarde y simplemente te detuvieras a pelear, en lugar de huir como lo eres. Yo puedo ayudar con eso. Uryu miró a Boraben, quien por alguna razón no había volado en el aire, sino que los había estado siguiendo corriendo por el suelo. Presionó un par de botones en el controlador del videojuego que tenía en la mano y, de repente, una enorme pared de ladrillos apareció de la nada justo detrás de Uryu, bloqueando por completo su camino de retirada. Se las arregló para detenerse justo a tiempo para evitar chocar contra él. Su control de Irenkyaku una vez más demostró estar a la altura, pero luego Bernice finalmente cerró la distancia con un grito de "te tengo". Y todo lo que pudo hacer fue drenar como tanto Reis y del aire directo a su sangre como pudo. Incluso cuando sus venas brillaban de color azul debajo de su piel, sabía que la configuración ligeramente diferente de esta dimensión de bolsillo estaba ralentizando la absorción, y por lo tanto todavía tenía el aire fuera de él y podía sentir los moretones que se formaban cuando la rodilla del Visorek se estrelló contra su abdomen. Y lo envió chocando contra la pared detrás de ellos. La mujer clavó su zanpakuto en la pared para mantenerse anclada mientras lo mantenía inmovilizado con la rodilla, su otra mano golpeó para agarrar la muñeca que sostenía el arco y fijarlo también a la pared, después de lo cual mostró una sonrisa victoriosa. Ahora veamos si la resistencia de tu cuerpo puede igualar la pura determinación de un alma, Kinki. Ella echó la cabeza hacia atrás, claramente con el objetivo de darle un cabezazo, y él apostaría a que ella planeaba seguir haciéndolo hasta que él fuera golpeado hasta la sumisión. Solo sabía un poco sobre las artes Shinigami, pero entre las cosas que sabía era que podían mantener sus defensas altas durante largos periodos de tiempo, mientras que mantener a Blue demasiado tiempo, especialmente para él, no era muy bueno en eso, era similar a envenenarte a ti mismo hasta la muerte. Él no. Por suerte, no tuvo que hacerlo. A pesar de que su mano derecha estaba clavada a la pared y no tenía su arco, su izquierda todavía estaba libre, así que giró su muñeca, dejando caer una de las muchas pequeñas cápsulas plateadas que había cosido en el interior de sus mangas. En su mano. Era delgado pero largo, no muy diferente del tamaño de un lápiz, y en el momento en que lo quiso, de repente lanzó una larga hoja de Reis de su punta que cortó directa y profundamente en el costado de su enemigo, haciendo que ella se lanzara hacia atrás con miedo. Mientras sostenía su cintura sangrante con incredulidad. ¿Qué es eso? Uryu giró el artículo en su mano, de modo que ahora lo sostenía correctamente con la hoja hacia arriba como una espada, y explicó. Este es un tipo de Jinto, una cápsula que se ha llenado con Reis y recolectado con el poder de Kinki, que luego se libera en un patrón específico para lograr ciertos efectos. Puedes pensar en ellos como el equivalente de Kinki del Kido de Shinigami. Como siempre que se tenga cuidado con el patrón de liberación, se pueden lograr muchos resultados diferentes. Este en concreto es enviar el Reis recogido dentro y arrastrarlo hacia atrás, como un circuito, manteniéndolo fijo en su lugar. Lo llamamos EL. Schneider. Bernice parecía sin habla, lo que dejó a Uryu algo molesto. Claramente no iba a ser capaz de sacar nada más de la mujer, así que tal vez debería dejar el teatro por completo y concentrarse en simplemente derribarla. Estaba a punto de hacer precisamente eso, cuando de repente apareció una esposa alrededor de su mano derecha, sujetándola a la pared detrás de él. Movió su izquierda justo a tiempo para evitar que también quedara atrapada, aunque eso resultó en que sus tobillos quedaran atrapados en su lugar. Ah. Te había dicho que mis poderes son mucho mayores ahora que antes. Solía necesitar programar cada mundo que creaba con anticipación, pero ahora puedo modificar las cosas sobre la marcha. Soy invencible ahora. Uryu levantó una ceja ante la proclamación de Boraben, luego se volvió para mirar a Bernice y se sorprendió al ver que la mujer se había recuperado casi por completo de su herida. Sus ojos se entrecerraron ante eso.
Se suponía que Shinigami normalmente no sanaba tan rápido, por lo que supondría que ella tenía algún tipo de truco de curación. Tendría que estar atento a eso. Mientras tanto, la propia visera miraba al chico rubio con incredulidad. ¿Por qué dijiste eso? ¿Nadie te enseñó a no tentar al destino? El chico se encogió de hombros. Sí, lo que sea. Este ni siquiera es el fuerte, es la chica que me ganó la última vez. Simplemente noquearlo. Está atrapado allí. Uryu negó con la cabeza ante las payasadas del dúo y luego dijo, ¿lo estoy ahora? Ambos se giraron para mirarlo, y con 3 cortes de su arma, cortó todas las ataduras que lo sujetaban en su lugar, antes de usar un rápido avance con Irenkyaku para evitar ser atrapado nuevamente. Boraben pareció sorprendido por eso y gritó. Se suponía que eran más duros que el acero. Ninguna cuchilla debería poder cortar eso. Lo que sea, solo trata de seguir atrapándolo mientras yo ataco, él no puede liberarse y pelear conmigo a la vez. Uryu levantó una ceja ante eso. No puedo. Bernice cargó contra él en lugar de responder. Podría haber esquivado o evadido, pero no sin perder de vista a Boraben, así que contraatacó, su hoja de energía se estrelló contra la espada de la mujer, empujándola hacia atrás. Ella miró la hoja con el ceño fruncido, mirando el lugar donde se habían encontrado las armas y donde su hoja había sido astillada, antes de devolverle una mirada acusadora. Esa no es una espada ordinaria. El rey si normal no puede armar un Zanpakuto. Justo cuando Uryu estaba a punto de responder, el chico que estaba debajo presionó un par de botones en su dispositivo nuevamente, y plataformas giratorias de acero aparecieron a su alrededor, con cadenas saltando de una a otra para atraparlo. Cortó a su alrededor, cortando las cadenas a medida que aparecían, mientras respondía, manteniendo la visera a la vista. El CL Schneider crea un flujo de Reisi que vibra constantemente a medida que avanza y retrocede. Si uno tuviera que considerar cómo funciona realmente, una motosierra sería la mejor comparación. Incluso en las frecuencias más bajas, un solo segundo de contacto es el equivalente de 1000 golpes. Los mejores ejemplos pueden llegar a unos pocos millones. Zanpakuto bien podría ser la construcción de Reisi más resistente jamás ideada, pero no son indestructibles, ni siquiera en manos de un maestro. ¿Y tú, Bernice? Refugio ni siquiera desbloqueó su Shikai todavía, los datos que nos dieron sobre su grupo eran claros al respecto. Levantó el arma frente a él cuando las cadenas finalmente dejaron de aparecer, Yukio aparentemente desconcertado por la facilidad con la que estaba siendo contrarrestado, y Uryu concluyó, señalando el CL Schneider al visor. Nosotros, los Kinki, creamos estas armas específicamente para contrarrestar a los de tu especie. Ríndete. No puedes vencerme. La mujer respondió con un rugido y cargó hacia adelante. Detuvo el primer ataque, dejando otro corte en la espada, luego comenzó a usar Irenkyaku para deslizarse a su alrededor, deteniendo cuando ella logró atacarlo a tiempo, empujando y dejándole pequeñas heridas cuando no lo hizo. Su Zanpakuto no se rompió como él esperaba. Parecía que, incluso si no era una maestra, sabía cómo hacer que la hoja se reparara sola, aunque solo lentamente, y su forma de esgrima no era mala. Aunque Uryu pensó que era peor que el suyo, y no era un maestro espadachín. Pero incluso con eso, estaba claro que no estaba acostumbrada a batirse en duelo con alguien que la superaba en velocidad tanto como él. Corría en círculos a su alrededor, sin cansarse casi nada ya que el beneficio de Irenkyaku era que podía deslizarse a velocidades increíbles sin necesidad de mover un solo músculo, y ella claramente estaba teniendo problemas para seguirle el ritmo. Lo que fuera que había usado para curarse claramente no había sido suficiente, ya que la herida en su cintura todavía sangraba, aunque solo un poco y solo ocasionalmente, y eso sin contar la cantidad de heridas que él le había infligido desde entonces. Ganaría esto solo con resistencia, eso estaba claro. El Visoret no era un oponente de su mismo nivel. Bernice pareció darse cuenta también, ya que dejó de intentar golpearlo y se quedó inmóvil en el aire. Uryu hizo lo mismo, moviéndose a una posición de guardia relajada mientras decía, sin emoción en su voz. Puedes rendirte en cualquier momento. Puedes ver que estás superado, no hay necesidad de ir más lejos. Ella se rió entre dientes, y fue un sonido oscuro. Sin embargo, Uryu entrecerró los ojos y volvió a centrar su atención, porque estaba seguro de que su actitud no era la de alguien dispuesto a rendirse, sino todo lo contrario. Supongo que fue una tontería pensar que podríamos derrotar a un equipo de ataque que Aizen creó específicamente para derrotarnos a todos sin hacer todo lo posible. Odio tener que recurrir a esto, pero lo lamentarás más, recuerda mis palabras. Solo espero que no mueras por eso.
Entonces, de repente, la lectura de su alma cambió, su forma se vio envuelta en un torbellino de furioso Reiatsu que apareció tan repentinamente que podría compararse con una explosión en el poder y la velocidad a la que se manifestó. Una máscara de hueso blanco se formó sobre su rostro, en forma de diamante y sin cuencas oculares ni boca visibles, solo un agujero en forma de cruz en el medio. Sin embargo, Uryu podía sentir que la máscara era solo el más visible de los cambios. Adjunto a la máscara, aunque prácticamente invisible, había un campo de fuerza delgado como el papel que cubría todo el cuerpo de Bernice. Uno podría haberlo llamado ceñido, pero Uryu se dio cuenta de que era más que eso. Estaba fusionado con su piel, al igual que la máscara misma lo estaba con su cráneo. Pero ese fue solo el cambio externo. Lo que más importaba era el poder. Era casi como si su alma ahora estuviera produciendo el doble de la cantidad de Reiatsu de repente, tal vez incluso un poco más que eso, y dado que la densidad de un alma era lo que determinaba sus habilidades físicas, estaba dispuesto a apostar que eso significaba su enemigo acaba de obtener un aumento considerable de poder, además del simple hecho de que, dado que Shinigami usó Reiatsu para alimentar sus muchas habilidades diferentes, probablemente también podría volverse mucho más efectiva en ese frente. Y, de hecho, un latido después, Bernice se lanzó hacia adelante, con la espada en ambas manos, y cuando Uryu fue a parar, el golpe fue tan fuerte que se vio obligado a bloquearlo en su lugar, y probablemente lo habrían empujado fuera de su plataforma Irenkyaku si no lo hubiera hecho. Su control sobre él no había sido lo suficientemente bueno como para hacerlo deslizar hacia atrás como él mismo lo hizo. La única satisfacción que obtuvo fue que, cuando su oponente retiró su espada, había una muesca mucho más grande y más visible donde las hojas se habían golpeado entre sí. Ella podría ser físicamente más fuerte que él ahora, pero su arma no se había vuelto mejor que antes. O eso pensó, al menos, hasta que sintió que una gran cantidad de Reiatsu brotaba de la máscara y corría a lo largo del campo de fuerza ceñido que ella tenía puesto, y cada vez que la energía alcanzaba una de sus heridas, las llenaba, haciendo que se curaran en un instante. Repentino estallido de regeneración, mientras que la parte que llegó a sus manos llenó la espada y la reparó a la perfección al instante. Y de repente lo que estaba pasando se hizo muy claro para él. Estás usando el hueco atrapado dentro de ti como fuente de energía, robando su Reiatsu y poder para ti. ¿Es esto lo que significa ser un Visored? Ella se rió entre dientes, y su respuesta fue entregada con una voz grave que amenazaba sin necesidad de intentarlo. No solo eso. También puedo acceder a las habilidades del hueco, cambiando mi Reiryoku para que coincida con lo que tiene. Y también puedo usar el Reiatsu en sí mismo de nuevas maneras, ya que mi cuerpo es diferente ahora. Así. Uryu tuvo una fracción de segundo para sentir la acumulación de Reiatsu en las piernas de Bernice, antes de sentir un repentino desgarro en su campo de fuerza ceñido, el Reiatsu estalló en un estallido que la empujó hacia adelante a una velocidad como nunca antes. Usado antes. De hecho, Uryu se dio cuenta mientras trataba de esquivarlo. Incapaz de evitar el ataque, apenas logró usar su habilidad Blood lo suficientemente rápido como para evitar que el impacto fuera fatal, pero aún así fue lo suficientemente poderoso como para golpearlo y enviarlo a estrellarse contra el suelo. Se levantó lo suficientemente rápido y reformó su deslizamiento de Irenkyaku, luego frunció el ceño cuando notó que Bernice se acercaba a él a una velocidad mucho más lenta, usando su caminata aérea normal de Shinigami en lugar de la habilidad que había usado antes. Siguiendo una corazonada, giró el CL Schneider para tener los dos dedos superiores libres, luego creó un arco y envió una lluvia rápida de flechas de baja potencia hacia ella. Ella tenía problemas para evitarlos a todos, de hecho, un par incluso la golpeó, aunque ella respondió de inmediato activando su regeneración para negar el daño. Pero cuando se centró, tomándose el tiempo para cargar una flecha realmente poderosa y dejarla volar, Bernice usó esa habilidad una vez más, lo pudo notar por la repentina acumulación y liberación de Reiatsu, lo que la empujó fácilmente fuera del camino del ataque, pero luego hizo que se detuviera a una breve distancia, e incluso con la máscara ocultando sus rasgos, claramente parecía sin aliento por el esfuerzo. Uryu sonrió ante la vista. Bueno, eso es interesante. Parece que tu pequeño truco solo funciona en pequeñas ráfagas, ¿no es así? No creo que sea suficiente para derrotarme, ahora que conozco su debilidad. Y, aunque no lo reveló, estaba seguro de que era más que eso. Él apostaría a que la habilidad no solo era buena para ráfagas cortas de aceleración, sino que también carecía de la habilidad de cambiar de dirección en medio de un impulso.
En general, era una habilidad poderosa, pero mucho menos confiable que el equivalente de Shinigami, y ciertamente no era rival para Eren Kyaku, especialmente si estaba dispuesto a asumir el costo requerido para usarla a su máxima potencia, en lugar de como lo había hecho hasta ahora. Manteniendo lo que podía hacer indefinidamente. Estaba considerando si el nuevo poder de su enemigo valía la pena correr ese tipo de riesgo, cuando ella habló, claramente molesta porque había descubierto su habilidad tan rápido. Bueno, si es tan fácil para ti lidiar con eso, entonces tal vez sea hora de que te muestre el poder único de este hueco. Entonces, antes de que Uryu supiera lo que estaba pasando, un sonido ensordecedor llenó el aire, un chillido de una intensidad y un tono aterradores que casi lo hizo vomitar. Tal como estaba, cayó de rodillas sobre su plataforma de Reishi, y casi instintivamente hizo que lo condujera a toda velocidad. Un momento después, el campo en el punto en el que había estado parado explotó cuando una explosión sónica lo golpeó, dejando atrás un cráter. Uryu se puso de pie tembloroso, mirando hacia el cielo donde Bernice se había quitado la máscara. Claramente, el esfuerzo la había dejado con la necesidad de recuperarse, pero con la cabeza todavía zumbando y su sentido del equilibrio aún no recuperado, el joven Kinki no tenía forma de aprovechar la oportunidad que se le ofrecía. Necesitaba una manera de contrarrestar su ataque sónico si quería ganar, pero antes de que pudiera darse cuenta, la voz de Orihime de repente cortó sus pensamientos. Uryu, me han atrapado. ¡Ayuda! Uryu se giró hacia donde estaba Orihime con los pies atados al suelo con pesados grilletes de hierro. Ella estaba usando uno de sus escudos para rechazar los repetidos ataques de Gilbat, quien ahora también llevaba una máscara de hueso blanco, esta completamente plana y con 6 agujeros, 3 para el costado, así como varias bandas de huesos envueltos alrededor la cabeza del hombre. Estaba haciendo retroceder el escudo de Orihime con cada uno de sus golpes brutalmente poderosos, y mientras ella seguía empujando el escudo hacia adelante, estaba claro que él estaba ganando terreno lentamente, mientras que Orihime no podía retroceder. Lo cual era, por supuesto, culpa de Boraven. Uryu se reprendió a sí mismo por haber perdido de vista al pequeño Fullbringer mientras se enfrentaba al Bernice sueco. El niño estaba siendo atacado por las otras 3 hadas de Orihime, pero estaba presionando los botones de su juguete lo más rápido que podía, creando trampas y paredes, jaulas y obstáculos, manteniéndolos a raya y evitando que fueran a liberar a Orihime. Uryu reunió su atención, mirando hacia donde Bernice estaba claramente recuperado y acercándose, probablemente preparándose para reactivar su máscara hueca cuando estuviera lo suficientemente cerca como para que valiera la pena. La máscara casi había hecho a la mujer su igual. Confiaba en poder descifrarla, pero si el otro era igualmente poderoso y contaba con el apoyo de Boraven, le preocupaban sus posibilidades. Aún así, liberar a Orihime era lo primero, y luego podría hacer todo lo posible. Sin perder más tiempo, cargó contra la chica, incluso mientras la gritaba. Orihime, sigue atacando al chico rubio, no le des tiempo para usar su poder si puedes. Ella asintió, y Uryu vio con su visión periférica que los ataques de las 3 hadas se intensificaron. Realmente no lograron hacer mucho para superar la constante creación de nuevos obstáculos por parte de Boraven, pero lo mantuvieron enfocado en ellos mismos, que era todo lo que necesitaba. Justo cuando estaba a punto de llegar a Orihime, se volvió contra sí mismo, incluso cuando el tobogán continuaba llevándolo hacia su amigo por sí solo, y dejó escapar un Regenlicht a la mínima potencia. La flecha se fragmentó en apenas 100, y todas de baja potencia, pero el ataque fue suficiente para obligar a Bernice, que había activado su máscara y estaba casi lista para usar su habilidad de estallido para estrellarse contra su espalda, a detenerse y usarla para esquivar en su lugar, dándole a Ishida el tiempo suficiente para cortar los grilletes de Orihime con el CL Schneider y arrastrarla a lo largo de su deslizamiento con él, antes de que hiciera que la plataforma se elevara hacia arriba en un ascenso casi vertical, permitiéndoles elevarse por encima del escudo de Orihime para que pudiera disparar hacia abajo. En Gilbat, obligándolo a retirarse para que su amigo pudiera recordarles el escudo. Uryu miró hacia donde Orihime estaba recuperando el aliento, pero también sonriendo con gratitud, y volvió a centrar sus ojos en Bernice mientras preguntaba: ¿Tu oponente tiene algún poder especial que hayas visto? Creo que crea pequeños terremotos con sus golpes. Se sentía como si sus ataques golpearan todo el escudo a la vez en lugar de solo un punto, por eso fue tan fácil para él empujarlo hacia atrás. Uryu asintió. Un poder de combate cuerpo a cuerpo era algo que podía manejar. Muy bien, entonces, la mujer detrás puede usar ráfagas de sonido y ultrasonidos. Trata de detenerlos con tu escudo, yo derribaré al otro tipo. No, no lo harás.
Uryu se giró en dirección a Boraven, quien apareció de repente junto a ellos. Golpeó con la hoja en sus manos inmediatamente, y en lugar de dejar una herida, la figura se hizo añicos en varios fragmentos de luz brillante, incluso cuando apareció otro y gritó: «Veamos que también puedes resistir algo imparable». Y luego, sobre ellos, se formó un meteorito, cayendo repentinamente del cielo. Los ojos de Uryu se abrieron ante eso, y cuando le disparó una flecha, se estrelló contra la roca gigante sin apenas causar ningún daño. Frunció el ceño, lo que hizo que Boraven sonriera triunfante cuando dijo: «Ah, ¿ves? Aquí, soy completamente invencible. Eso no es todo, solo estoy molesto conmigo mismo porque solo traje un solo CL Schneider. ¿Qué crees que tu pequeña espada puede hacer contra algo así?». Ishida no le prestó mucha atención al chico. El hecho de que tuviera que sacrificar lo que era la mejor opción para el combate cuerpo a cuerpo que tenía en sus arsenales en ese momento no era agradable, pero no podía haber otra opción aquí. Realmente necesitaría concentrarse para esto, pero antes de hacerlo, sintió la necesidad de corregir el concepto erróneo de Boraven. Por mucho que intentara no hacerlo cuando estaba en combate, en este caso no había daño en ello, y la precisión era una virtud después de todo, algo por lo que luchar. Esto no es una espada. ¿No lo sabes? Las armas de Kinki son el arco y las flechas. Luego colocó la hoja a través de su arco, enfocando tanto como pudo. Elite Fail era una de las 6 artes de Kinki en las que era mucho menos hábil, no estaba cerca de poder replicar el CL Schneider por su cuenta en una forma que no fuera Jinto, y mucho menos combinarlo con otro, incluso haciéndolo. Así estaba al límite de lo que alguna vez había intentado, pero no tenía alternativa. Bernice claramente no tenía intención de dejarlo hacerlo, ya que sintió la acumulación de su explosión sónica, pero confió en Orihime para atraparla con su escudo y soltó su flecha, susurrando Regen Lich justo cuando iniciaba la reacción en cadena en todo su poder. Esta vez, la flecha no se detuvo en un centenar, sino que se multiplicó en varios miles a medida que el Reisi se partía y se partía de nuevo, pero cada flecha conservaba tanto el poder como, lo que es más importante, el efecto de ciclo Reisi constante del CL Schneider. Cuando el ataque alcanzó el meteorito, la cantidad de flechas fue suficiente para cubrir una cuarta parte de su superficie, pero, lo más importante, atravesaron la enorme roca con facilidad. El movimiento de aserrado aumentó el poder de penetración del ataque, cortando cada parte de ella en pedazos cada vez más pequeños, robándole su impulso, de modo que muchos cayeron al suelo mucho antes de que pudieran alcanzarlos, mientras que el resto se estrelló entre sí, desviándose de su curso recíprocamente. Todos los demás miraron los resultados de los ataques con los ojos muy abiertos y expresiones de asombro, mientras los restos del meteorito caían a su alrededor dejando a Uryu y Orihime completamente intactos. El propio Uryu se quedó quieto y con la espalda erguida, proyectando la imagen de absoluta confianza, mientras ocultaba lo cansado que se sentía porque, de lo contrario, estaría de rodillas y temblando de agotamiento. Esa fue la reacción de carga más grande que jamás había iniciado para un Regen Lich antes, y la tensión que había puesto en su cuerpo para manipular tanto Reisi a la vez, aunque solo fuera por el breve segundo de iniciación, normalmente sería suficiente para que considere unas pocas horas de reposo en cama. Sin embargo, tenían más trabajo por hacer, por lo que tendría que esforzarse. Ya estaba llegando a su límite después de tal hazaña, pero estaba claro que para ganar esto, eso fue genial. Uryu, eres increíble. ¡No! No, eso debería haber sido imposible. ¿Cómo lo detuviste? Se suponía que no podías detenerlo. Pequeño loco, ¿qué quieres decir con que no debería haberlo detenido? Eso podría habernos matado a todos. Bernice parecía listo para desgarrar al Fullbringer un poco más, mientras que por su parte el niño parecía listo para replicar, pero el tercero de su oponente, que ya no usaba su máscara hueca en este momento, los interrumpió antes de que pudieran continuar. Es suficiente. Ya no podemos usar guantes de seda. Hagamos todo lo posible. Odio hacer eso. No tenemos alternativa. Si usó un ataque como ese contra nosotros en forma sellada, estaríamos acabados. Bernice asintió y luego ambos usaron sus máscaras, excepto que esta vez, Uryu sintió que todo su Reiatsu se transformó repentinamente, mucho más rápida y completamente que antes. Y sus cuerpos se transformaron, con Gilbat convirtiéndose en una criatura de metal, todas líneas resbaladizas y esquinas cuadradas, con pernos saliendo de los lugares donde deberían haber estado las juntas. Sin embargo, a pesar de que parecía hecho de metal, el color era del mismo blanco hueso que su máscara ranurada. Como una especie de combinación retorcida de hueco y robot.
Bernice, mientras tanto, reemplazó su cuerpo con un esqueleto negro, con pelaje adherido a los huesos sin carne en el medio, excepto que donde los brazos habrían sido grandes alas de cuero. Cargaron, con Gitba golpeando el suelo para provocar un terremoto que abrió grandes abismos y levantó torres de piedras del suelo, que luego procedió a golpear en su dirección con un poder comparable a las balas de cañón, mientras que Bernice desató un continuo, ininterrumpido y un chillido mucho más poderoso que el anterior, haciendo que Orihime se derrumbara en su plataforma móvil con un grito de dolor. El propio Uryu solo logró evitar el mismo destino al usar Blood solo en sus oídos, reduciendo el sonido a niveles soportables, aunque solo fue una medida temporal. Aún así, colocó una mano sobre Orihime, lo que para un observador externo parecería que la estaba tranquilizando, pero en realidad era para mantenerse erguido, lo cual obviamente ella se dio cuenta, si la mirada repentinamente asustada que le lanzó era algo por lo que pasar. Aún así, evitó que ella hiciera preguntas ofreciéndole una propia, usando un tono que lo hizo sonar en absoluto control. ¿Tus otras hadas siguen atacando al Fullbringer? Sí, ¿por qué? Nunca apartaron los ojos de él, ¿verdad? No lo creo, no. Uryu, ¿qué estás planeando? Demasiado largo para explicarlo, solo llame a 2 de ellos, pero asegúrese de que el tercero permanezca junto a él y lo vigile todo el tiempo, pero sin atacar más. Orihime claramente no entendió, pero asintió, cerrando los ojos mientras se concentraba. Mientras tanto, Uryu se volvió hacia los enemigos que se acercaban, incluso cuando dejó caer todo el jinto que había preparado en sus manos. Los necesitaría a todos, porque con lo cansado que estaba y la concentración que necesitaría lo que iba a hacer a continuación, usar su arco no sería una opción que pudiera permitirse. Lo primero es lo primero, lanzó uno hacia arriba, justo a lo largo del camino de Bernice, provocando que se activara justo enfrente de ella. La repentina liberación de luz y sonido que resultó de eso habría sido lo suficientemente confuso por sí solo, pero más que eso, el Jinto lanzó también un estallido de Reiatsu caótico que confundiría la percepción espiritual de la mayoría de las criaturas, y especialmente de los huecos. Con un oponente distraído y el escudo de Orihime protegiéndolos de los ataques que venían desde abajo, usó su enfoque completo para usar Irenkiaku al máximo, creando múltiples caminos, uno que se cruzaba entre sí, enormes curvas, caídas repentinas, múltiples trineos pegados a cada uno. Áreas de los caminos que se podían mover a voluntad, y más estructura que parecería un laberinto para cualquiera que la estudiara, aunque estos caminos los hizo tan delgados, que serían prácticamente invisibles si uno no los estuviera buscando. Tenía que tener en cuenta todo el mapa del lugar, ya que olvidar incluso una pieza haría que esa pieza desapareciera de la construcción real. El truco de Irenkiaku era que manipulaba el rey ya presente en el entorno de forma reflexiva, en lugar de activamente como lo haría Elite Fail. En lugar del control consciente, operaba en tiempos de reacción y respuestas predeterminadas a los eventos. Y para un verdadero maestro como Uryu sabía que era posible crear múltiples reacciones interconectadas que funcionaban de forma autónoma, siempre que se mantuviera la concentración y no se perdiera el enfoque. Uryu sintió que las hadas de Orihime llegaban a su ubicación, y antes de que hablaran, usó Rasotengai para crear una sola cuerda de Reishi, atando un extremo a su muñeca mientras le daba el otro extremo a una de ellas mientras decía, tono directo y evitando cualquier interrupción. Sostenga esta cuerda y regrese a donde se quedó su amigo, luego espere allí. Dejó ir al hada, luego se arrodilló junto a Orihime y le susurró. Descarta tu escudo, mantén a tus hadas cerca y agárrate a mí. Pase lo que pase, nunca me sueltes. Y luego, se fueron, ya que el tobogán en el que estaban aceleró a la velocidad máxima que podía alcanzar. Bernice se había recuperado y ahora volaba tras ellos, y los proyectiles de Gilbad ya no estaban siendo interceptados, pero a la velocidad a la que iban ahora, ya no importaba. Dejaron atrás el visor volador, incluso su repentina ráfaga de aceleración apenas le permitió recuperar un poco de terreno antes de dejarla atrás una vez más, y luego llegaron a la primera intersección de caminos, donde el trineo de Uryu se deslizó directamente debajo de uno diferente que inmediatamente comenzó a moverse en la dirección opuesta, con Uryu agarrando a Orihime y dando pequeños saltos para que aterrizaran en el recién movido mientras el viejo continuaba en la otra dirección. Para un observador inconsciente, parecía como si. Y eso fue solo el comienzo, ya que el laberinto de toboganes de Uryu pronto hizo que sus dos oponentes se confundieran por completo sobre la dirección en la que debían ir, mientras se movía a una velocidad que les costaría seguir con la vista. Y mientras que sus ataques a distancia ahora no tenían cambio de nunca golpear, y su habilidad para cerrar cuerpo a cuerpo fue negada por el movimiento constante del trineo, el propio Uryu estaba preparado para ello.
Cada vez que su camino los llevaría lo suficientemente cerca de uno de los dos visores para hacerlo factible, dejaría caer un Jinto justo al lado de ellos. Algunos simplemente estallaron en devastadoras explosiones de Reishi, otros lanzaron lluvias de púas, uno hizo crecer una empalizada para que el volador chocara contra él, otro lanzó un repentino empujón de viento que envió al otro al suelo, y en general el efecto fue que estaban siendo acosados. Por supuesto, Uryu sabía que tenía una cantidad bastante pequeña de Jinto para usar, realmente no había tenido tiempo de preparar muchos, y luego tuvo que dividirlos entre el grupo, pero eso realmente no importaba. Todo esto solo sirvió para el único objetivo que tenía, dejar al Visored incapaz de perseguirlo cuando llegó a Boraben. El chico lo vio venir, y tal como Uryu esperaba, creó una multitud de copias de sí mismo, pero Uryu las ignoró a todas, incluso cerró los ojos para no distraerse, enfocándose solo en la cuerda en su muñeca que lo llevaba a donde estaba. El chico era. Cuando se dio cuenta de que no podía engañarlo, Boraben creó desesperadamente una cúpula a su alrededor, pero Uryu simplemente extendió la mano, su mano se desintegró sobre la mitad de la cúpula cuando la tocó, dejando a Boraben sorprendido el tiempo suficiente para que esa misma mano volviera. Cierra alrededor de su cuello. Los ojos del chico estaban muy abiertos mientras miraba a Uryu como si fuera un demonio. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? ¿No sabes que el poder de Kinki es para manipular a Reishi? Esta dimensión de la que estás tan orgulloso, en la que nos atrapaste, está hecha de eso. Y así, todo lo que hay en él, puedo hacer con él lo que quiera. Eso fue, por supuesto, una gran exageración. La quinta de las artes de Kinki, Kirchenlieb, se centró en utilizar la capacidad de reunir Reishi para crear construcciones estables del material. Después de todo, todas las almas, y todo en el más allá, estaba hecho de Reishi apilado, las piezas conectadas de la misma manera que lo estarían los átomos. Lo que significaba, por supuesto, que ensamblar cualquier cosa, y mucho menos un artículo específico o algo igualmente detallado y complejo, era tan difícil como construir una casa a mano. Posible, pero consume mucho tiempo y requiere un amplio conocimiento de lo que estaba tratando de construir. En su forma más básica, la capacidad de Kinki para crear armas a partir de Reishi era en realidad solo otra expresión de Kirchenlieb, simplemente simplificada por el uso de un elemento de enfoque para anclar la construcción. Lo que significaba que la capacidad de Uryu para influir en cualquier cosa era realmente bastante limitada, especialmente porque solo usaba la habilidad a medias y necesitaba tocar lo que estaba construyendo para que funcionara. Pero romper algo como una cúpula de tierra, que en realidad solo requería mover parte de la tierra hacia los lados y dejar que se deslizara hacia abajo, eso era lo que sabía que podía hacer, y al ver la forma en que Boraben seguía creando estructuras simples hechas de materiales simples, había estado dispuesto a apostar que, cuando entró en pánico, se habría defendido con algo que pudiera atravesar. Y ahora funcionó, lo que significaba que solo necesitaba completar el último paso del plan. Solo eres más rápido en eso, pero esa es la única ventaja que tienes, y así de cerca, no importará. Ahora, crea un canal desde el lago hasta nuestra posición, y un pilar justo donde te digo, y tal vez no convertiré tu pequeña tierra de ensueño en una pesadilla. ¿A dónde? Allí. Lanzó uno de los últimos 3 Jinto que le quedaban, y uno de los 2 únicos que en realidad serían útiles aquí, y el chico hizo lo que le había dicho. Tal como lo había planeado Uryu, el pilar se elevó para detener el nuevo intento de Bernice de lanzarse hacia él ahora que finalmente estaba quieto, obligándola a moverse hacia arriba. Y fue entonces cuando activó su dispositivo, 7 pilares de Reishi vibrando brotaron de él para rodear a la mujer antes de unirse a su alrededor para formar una jaula. Luego, se giró, y justo cuando el Gibat que cargaba entró en el agua, arrojó el otro Jinto hacia él, activándolo en el momento en que golpeó su pecho y liberando una oleada de electricidad que, gracias al agua debajo de su objetivo, vio su poder se amplificó muchas veces, lo que provocó que el visor colapsara en el agua como un desastre humeante. Jerome. Uryu miró donde Bernice había retirado su ala de la barra de su jaula, y mientras comenzaba con el corte, explicó para su beneficio. Las barras de esa jaula están hechas siguiendo los mismos principios que el CL Schneider. Tú no puedes atravesarlos sin ser cortado en pedazos. Solo siéntate tranquilo. Tu amigo no está muerto, y cualquier otra cosa que tenga, podemos curarlo. El visor asintió, y su forma hueca retrocedió lentamente, junto con la máscara, dejándola de nuevo en su forma humana. En el arroyo, Gibat estaba haciendo lo mismo, aunque probablemente fue una reacción involuntaria, ya que estaba inconsciente. Uryu tomó el controlador de las manos de Boraben y se lo entregó a Orihime mientras decía:
Por favor, no le devuelvas esto. Lo devolveré en un minuto, solo necesito descansar un poco primero. Dicho esto, se acostó en el suelo, respirando profundamente. Sin embargo, no pudo evitar sentirse satisfecho consigo mismo por la victoria, sin importar lo cansado que lo hubiera dejado lograrla. Por mucho que quisiera, Ichigo no tuvo más remedio que seguir retrocediendo ante el implacable avance de Hirako. El hombre ni siquiera se estaba apurando, simplemente manteniendo el ritmo de la velocidad de Ichigo fácilmente ya que la suya era mucho mayor, y simplemente asegurándose de que Ichigo no pudiera montar ningún contraataque serio simplemente por la pura amenaza proveniente de su espada imbloqueable. Esto no va a funcionar, Ichigo, tenemos que cambiar de táctica aquí. Si sigues así, se desgastará en unos minutos como máximo. Ichigo no estaba en desacuerdo con la evaluación de Sode no Shirayuki, pero no podía ver ninguna forma de que un ataque no resultara en que él sacara lo peor de él. Aún así, mantener el patrón actual no conduciría a nada bueno, así que Ichigo apretó los dientes y cargó hacia el capitán, intentando un contraataque por primera vez desde que se dio cuenta de lo peligrosa que era la habilidad con la espada de su oponente. Hirako pareció divertirse con eso, sonriendo, que con sus dientes frontales prominentes parecían algo torcidos. Encontraste tu coraje, ¿verdad? Al menos me divertiré un poco. Ichigo había esperado que el corte viniera desde la izquierda, aunque no tan rápido, así que desató el poder de Sode no Shirayuki de todo el lado izquierdo de su cintura, creando una enorme armadura en constante crecimiento. Arruinó su equilibrio, y mucho, pero habiéndolo esperado, Ichigo pudo compensarlo, mientras que Hirako se sorprendió por un momento cuando la armadura creció en el camino de su golpe a un ritmo lo suficientemente rápido como para mantener la espada a raya, incluso si la resistencia ofrecida al hielo era casi nula, la cuchilla aún necesitaba cortarlo físicamente independientemente. Y así, Ichigo logró apuñalar apenas la punta de su zanpakuto en el estrecho de Hirako. El capitán retrocedió fuera del alcance mucho más rápido de lo que Ichigo creía posible, pero no importó, porque en el momento en que tuvo la espada dentro de él, Ichigo congeló toda la sangre que pudo alcanzar en ese lugar, lo que resultó en una repentina explosión de hielo que dejó un enorme agujero en la pierna de Hirako, aunque uno pequeño no más grande que un dedo. Pero pequeño o no, Hirako se detuvo a mirarlo, y dijo en un tono muy molesto, incluso cuando la herida comenzaba a cerrarse muy lentamente. No sé lo que planeabas lograr, no me llevarás abajo con éxitos como estos. Ichigo realmente no tenía ningún plan serio, solo quería cambiar el ritmo de la batalla y anotar al menos un golpe significativo, pero antes de que pudiera responder, sus ojos se dirigieron a la espada de Hirako, que parecía menor, de alguna manera. ¿Puedes verlo, no? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Le tomó solo un momento más que a Sode no Shirayuki, pero luego entendió, sus ojos se abrieron con sorpresa por un momento antes de girar una sonrisa segura de sí mismo hacia Hirako. ¿En serio? Porque por lo que puedo ver, para curarte a ti mismo necesitas alejar el Reiatsu de la espada, para que no sea tan fuerte como de otra manera hubiera sido. Lo que significa que si tratas de mantener esa ventaja, puedo vencerte. Abajo con 1000 cortes, y si no lo haces, entonces puedo luchar contra esto en igualdad de condiciones. Lo que veo es que no eres tan fuerte como pretendes ser. El visor frunció el ceño ante ese comentario. Sabes, realmente tienes talento. Aprendes las cosas bastante rápido y eres muy adaptable. Si estás seguro de que has encontrado la manera de ganar, entonces ven a mí, ¿por qué no lo haces? Veamos si tu espada puede ser tan cortante como tus palabras. Ichigo se adelantó una vez más, con la esperanza de aprovechar la debilidad de Hirako ya que su herida aún estaba a mitad de la curación. Sin embargo, cuando iba a dar un golpe, el capitán simplemente levantó su espada en una posición de bloqueo, y aunque la espada no cambió en absoluto, Ichigo tuvo que abortar su ataque cuando una repentina sensación de fatalidad lo invadió, como si él, de estado a un cabello de la muerte. Miró con recelo y preguntó, tratando de entender por qué se sentía tan aterrorizado. ¿Qué está pasando? ¿Te falta convicción, eso es? Ichigo se quedó confundido por eso, y Hirako explicó, haciendo un corte perezoso con su espada. Un zanpakuto no es solo un arma, es una extensión de ti mismo. Compartir tu Reiatsu con él es un aspecto del Zanjutsu, hablar con el espíritu es otro, aprender de él es un tercero, y además de todo eso, puedes cargar tu Reiatsu también.
Es similar a Akuda. La espada responderá a tu intención y voluntad, y hará lo que quieras que haga. Dio un paso adelante, golpeando la hoja contra una roca cercana. Ni siquiera la empujó, solo tocó el borde y, sin embargo, la piedra se rompió en dos partes como si estuviera perfectamente cortada, mientras comentaba. Si golpeas con la intención de atravesarla, entonces tu determinación y emociones potenciarán la espada. Sin embargo, en lugar de simplemente tomar las propiedades de la emoción, ya que un Zanpakuto comparte el vínculo con tu alma, lo que hace es tomar tus deseos, tu voluntad, y haz que se manifiesten. Si deseas atravesar, entonces la hoja se volverá más afilada, para hacer realidad tu voluntad. Desea que detenga a tu enemigo, se convertirá en un obstáculo inquebrantable. Eso no explica cómo lo hiciste, lo que sea que hiciste allí. Manipulaste mis sentimientos para que no pudiera atacar, o algo así. Hirako negó con la cabeza. No hice nada por el estilo. La culpa es tuya. Estás luchando para sobrevivir, tratando de mantenerme ocupado y evitar ser golpeado. Tu espada, tu cuerpo, cada uno de tus movimientos, incluso mientras controlas tus emociones superficiales, en el fondo. Todo está siendo retenido por tu miedo. Simplemente deseé que mi espada estuviera lista para cortar y matar a cualquiera que se atreviera a golpearme. Tus sentidos podían sentir cómo la debilidad de tu voluntad sería incapaz de hacer frente a mi intento de matas, y retrocedes por reflejo. Todo sonaba increíble para Ichigo, pero a Hirako no parecía importarle, dejando escapar un largo suspiro. Ichigo se dio cuenta de que, mientras hablaba, la herida del hombre se había recuperado por completo. Recoges las cosas rápido, te daré eso. Pero tu Zanjutsu no puede igualar el mío, y tampoco ninguna de las otras artes Shinigami que conoces. Ríndete y ahórrate el dolor. Ichigo, por supuesto, no iba a hacer eso. Apretó los dientes y decidió que, si su enemigo tenía razón, también podría intentar copiar lo que acababa de hacer. Por lo que había escuchado, no parecía tan complicado, solo necesitaba querer algo de verdad, y su hoja se refinaría para adaptarse a su propósito, como la herramienta viviente que en realidad era, pero antes de que pudiera, Sode no Shirayuki, la voz resonó en su mente. No lo hagas. Está tratando de atraerte para que lo intentes, es una trampa. Ichigo ni siquiera tuvo tiempo de procesar la idea, ya que su espada no se lo permitió, y continuó en un tono urgente. Da igual que de repente consigas hacer lo que te ha explicado, ha tenido siglos para perfeccionar la técnica. Apuesto a que, si dos personas con la misma voluntad de cortar chocan, la que tenga la espada más fuerte ganará. Y si no es eso, tendrá alguna otra forma de sortearlo. Él quiere que te excedas, no caigas en la trampa. Ichigo asintió sombríamente. Incluso si Sode no Shirayuki podría estar equivocado, era un riesgo demasiado real y demasiado grande para tomarlo en este momento. Aún así, eso lo dejó sin capacidad para afectar la batalla. Como había dicho Hirako, él era su superior en cada una de las artes de Shinigami, así que independientemente de lo que intentara, el hombre probablemente tenía algún contraataque. Entonces no intentes por ellos. Sorprenderlo en su lugar. ¿Recuerdas cómo te ganaste mi apoyo, verdad? Ocultaste lo que podías hacer y usaste el truco que tu amigo te había enseñado en el momento justo para tomarme desprevenida. Y has estado discutiendo con él cómo funcionan sus poderes ahora, los has visto en uso. Has estado usando los métodos de detección de 3 escuelas diferentes desde hace un tiempo. ¿Seguro que puedes combinar más cosas? Y luego están las armas que te dejó tu amigo de Kinki, que no esperará. Quiere que lo enfrentes en su campo de batalla. No hagas eso, arrástralo en el tuyo. Los ojos de Ichigo se abrieron ante la idea, y luego sonrió. Él podría hacerlo. No importaba si lograba ganar o no, siempre y cuando pudiera mantener al capitán a la defensiva y obligarlo a enfrentar las cosas que él. Hirako notó claramente que Ichigo fortalecía su determinación y parecía estar a punto de decir algo, pero Ichigo no lo dejó, lanzándose hacia adelante con Shunpo una vez más. El capitán se burló de eso, levantando su arma en una posición de defensa, y una vez más, Ichigo pudo sentir el temor que emanaba de ella, pero no dejó que eso lo detuviera, no iba a permitir que lo cortaran. En cambio, justo cuando estaba a punto de golpear, usó el paso Fullbringer, haciendo que el aire lo rebotara lateralmente en el último momento. No tenía el enfoque ni la práctica para más de uno de esos pasos a la vez, volviendo a Shunpo inmediatamente después, pero logró lo que quería. El contraataque de Hirako se abrió de par en par cuando golpeó con su espada, dispuesto a cortar. Con toda su fuerza de voluntad. Hirako esperaba eso, tal como sospechaba Sode no Shirayuki, y logró esquivarlo, pero Ichigo no se detuvo allí, creando una media luna de hielo con el golpe de su espada, excepto que, solo un momento antes de alejar su espada.
Empujó su propio Reiatsu dentro de él, endureciéndolo de la misma manera que Chad le había enseñado a hacer con su piel, antes de usar una patada aguda para enviar la espada hacia adelante. E incluso cuando la espada de Hirako lo partió en dos, las dos partes siguieron avanzando, manteniendo su forma e impulso gracias a la forma en que Ichigo las había reforzado, incrustándose en el cuerpo de Hirako. El capitán se tambaleó hacia atrás, sorprendido de haber sido golpeado, e Ichigo aprovechó su ventaja, lanzándose hacia adelante una vez más. El movimiento salvaje de Hirako con su espada lo obligó a atacar, pero Ichigo lo estaba esperando, así que arrojó un puñado de esferas de Jinto que Uryu le había dado. A diferencia de Uryu, Ichigo no tenía la capacidad de activarlos a voluntad, por lo que le habían dado unos más simples que se activaban al golpear un objetivo e inmediatamente liberaban el Reisei interior, que en este caso se manifestaba en una serie de explosiones. Su enemigo solo parecía un poco chamuscado por eso, al igual que las heridas de los picos de hielo que lo habían golpeado solo habían sido superficiales, pero a Ichigo no le importó, cortó su espada dos veces para crear dos paredes de hielo que endureció y luego empujó hacia adelante con un solo golpe de su mano, lo que obligó a Hirako a esquivar por una vez, en lugar de dejar que simplemente cortara todo lo que no quería, lo que puso al hombre en el curso de colisión con el camino de otro grupo de Jinto. El hombre logró esquivar a la mayoría de ellos, atrapando al último con el puño extendido. Ichigo pudo ver el Reiatsu alrededor de esa mano endureciéndose mientras lo hacía, claramente planeando contener la explosión dentro para minimizar el daño, razón por la cual sonrió cuando la cápsula plateada desató un torrente de electricidad sobre Hirako. A pesar de haber sido golpeado con la cantidad de energía que tenía la descarga eléctrica, Hirako estaba lejos de ser derrotado, aunque ahora parecía decididamente chamuscado y herido. Se atrapó en el aire por su caída anterior, en una brillante muestra de reflejos que Ichigo no esperaba, pero aún estaba tambaleándose, aunque solo un poco, por lo que Ichigo pasó a la ofensiva una vez más, esta vez fintando solo con su espada, para golpear un puño directamente en la cara de Hirako. Por supuesto, el rostro del hombre era duro como el acero, algo que Ichigo no podía igualar con Akuda solo, pero al combinarlo con el truco de Chad para reforzar el cuerpo, la mano de Ichigo tampoco se rompió. Luego, en un repentino momento de inspiración, cuando su puñetazo rebotó en la cara intacta de Hirako, creó un área de aire distorsionado similar a la que crearía para la técnica de salto Fullbringer, excepto que esta vez detrás de su codo, de modo que el puñetazo rebotó directamente hacia atrás. La cara de Hirako, tan rápida que había entregado 5 en sucesión, en el proceso logrando dejar un moretón a pesar del Reiatsu endurecido allí, antes de tener que retirarse debido al último intento de Hirako de cortarlo en dos con su espada. Sin embargo, justo cuando se iba, Ichigo tiró otro Jinto al suelo, luego usó el más ligero de los empujones de Akuda desde la parte superior de sus pies para que se deslizara la corta distancia necesaria para estar debajo de los pies levantados de Hirako. Y en el momento en que el Visored lo pisó, un conjunto de 7 barras de Reisei brillante y vibrante lo rodeó, como una especie de jaula de pájaros hecha de energía. Ichigo se quedó sin aliento y respirando con dificultad por el intercambio, pero luego sonrió al ver al capitán atrapado tras las rejas y gritó: «Entonces, ¿quién es el que no sabe pelear ahora?». Hirako no respondió al principio, sino que se masajeó la mejilla magullada por unos momentos, antes de girarse lentamente sobre sí mismo, examinando la jaula que lo retenía. Una vez que terminó con eso, volvió a enfocar su mirada en Ichigo, entregando su respuesta en un tono que sonaba casi complacido. «Admitiré que estás lleno de sorpresas. Creo que, si te dan un siglo o dos, podrías crecer y convertirte en un contendiente serio. El ingenio rápido sin duda ayudaría. Con respecto a la determinación que mostraste, estoy dispuesto a darte otra oportunidad de rendirte. Te prometo que no te lastimaré si lo haces, solo necesito que me digas todo lo que sabes de Aizen y luego te dejaré ir». Ichigo observó al hombre con incredulidad antes de gritarle: «¿De qué estás hablando? Estás atrapado y atrapado. No, chico, realmente no lo has hecho. Fue un esfuerzo valiente, sin duda, pero derrotar a un capitán del GOTE 13 requerirá más de lo que me has mostrado hasta ahora». Entonces, el hombre levantó su espada por encima de su cabeza, los ojos cerrados por la concentración. Ichigo vio que algunas heridas que parecían regenerarse lentamente dejaron de hacerlo de inmediato, algunas de las cerradas incluso perdieron algunas gotas de sangre como si estuvieran a punto de reabrirse. Mientras tanto, la espada de Hirako comenzó a convertirse en un imán para toda su atención, pareciendo más real que cualquier cosa que hubiera visto antes, mientras que la sensación de fatalidad que había sentido antes
comenzó a alcanzarlo donde estaba, incluso si ahora estaba a varios metros de distancia de la posición de Hirako, en lugar de los pocos centímetros en los que había estado la última vez que el hombre usó el ataque. Y de repente, Hirako golpeó, la hoja atravesó los barrotes como si ni siquiera estuvieran allí, solo para que una explosión repentina de Reiatsu repulsivo cargado de desdén envió a una parte de ellos volando antes de disolverse en polvo azul brillante, mientras que Hirako salió de la apertura que acababa de hacer en su jaula supuestamente ineludible con el menor cuidado del mundo. El hombre arqueó una ceja hacia Ichigo, como si se burlara de su sorpresa, antes de agregar: me he enfrentado a Kinki antes. El truco para derrotar esas espadas suyas es golpear entre las vibraciones, en esa fracción de segundo cuando el rey sí está parado quieto. Estos ni siquiera tenían una frecuencia lo suficientemente alta como para que fuera un desafío. Parecía un trabajo de mala calidad hecho en un par de días, si me preguntas. Luego apuntó con su espada a Ichigo, todo el humor desapareciendo de su voz mientras continuaba: ahora ríndete, o empezaré a enfadarme. En lugar de obedecer, Ichigo arrojó todos los Jinto restantes a la vez, aplastándolos a todos contra el suelo. 8 de ellos eran cebos huecos, mientras que los otros 3 se convirtieron en grandes cortinas de humo que cubrían el campo de batalla, y con los cebos allí, le tomaría tiempo a Hirako determinar su posición real. Lo que no cambiaba el hecho de que Ichigo estaba considerando seriamente tratar de ver si había una manera de escapar de esta prisión dimensional por su cuenta en este momento. Había usado todo lo que tenía y en lo que podía pensar, y aunque había asestado un par de buenos golpes, el hombre apenas parecía desconcertado por todo. Y ya no le quedaba nada más. No, hay una cosa más que podríamos intentar. Ichigo se quedó sin palabras por esas palabras, y luego Sode no Shirayuki agregó, sonando sombríamente determinado: te lo explicaré en tu mundo interior, pero date prisa ahora, tenemos que terminar esto antes de que encuentre tu verdadero yo, solo tenemos unos minutos como máximo. Como para enfatizar la advertencia, Ichigo sintió que uno de los cebos huecos desaparecía, así que agarró su espada con fuerza frente a su cara y cerró los ojos para obligarse a sí mismo a entrar en un espacio de meditación, esperando desesperadamente que, fuera lo que su espíritu Zanpakuto estaba planeando, sería capaz de ayudar.